Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1 de la tarde en punto, es un gusto acompañarlos. Seguimos aquí en Blue Radio, estamos en Meridiano Blue, hoy martes 6 de enero, 6 de Reyes. Día muy nublado en Bogotá, tenemos temperatura de 15 grados y alta probabilidad de lluvias en las próximas horas. Saludo a quienes hasta ahora están en Dito y en YouTube con nosotros. Vamos con las noticias. Es crítica la situación de orden público en la frontera con Venezuela. 5 policías fueron secuestrados en las últimas horas en zona rural de Tibú, aparentemente por los criminales, por los delincuentes del ELN. ¿Qué se sabe sobre estos policías secuestrados? Richard Quiñones. Se confirma que en total son 5 los miembros de la Fuerza Pública de la Policía Nacional secuestrados en la zona del Catatumbo. Nos acompaña George Quintero, quien es el secretario de Seguridad del departamento. Bienvenido a Blue Radio. Cuéntanos qué se conoce sobre este secuestro, en qué condiciones se dio y pues confirmar, ¿fue el ELN el responsable de este hecho? Bueno, primero que todo lamentamos el hecho que se presente. Desde la Gobernación de Norte de Santander rechazamos estos actos violentos. Le pedimos al grupo, al margen de la ley que se identificó como el ELN en su momento, que devuelvan a estas personas, que nos den una muestra de supervivencia de esas personas y que les respeten la vida. ¿En qué condiciones se dio? Entendíamos que ellos iban en un vehículo de servicio público particular. Ellos retornaban a sus trabajos después, me imagino que de sus festividades o de sus permisos, obviamente legalmente, y en ese momento salieron unas personas en unas motocicletas uniformadas, detienen el vehículo, los bajan de ahí, al parecer los montan en una camioneta y en este momento no tenemos información. Eso fue aproximadamente a las 4:30 de la mañana. ¿Hay una solicitud para que se les respete la vida y la integridad de ellos? Lo hacemos desde acá y obviamente nos unimos a la familia de ellos, de las personas. Muchos son de acá, de esta zona del departamento, y reprochamos, como le digo, contundentemente este acto violento. Esperamos que se les respete la vida al grupo que lo tenga. El hecho se presentó en el sector de La Llana, en la vía que conduce desde Tibú hacia el municipio de Zulia. No es el único hecho de orden público en Colombia en las últimas horas. De manera cobarde fueron asesinados 2 policías. Estaban en un restaurante en Cartagena del Chairá cuando fueron asesinados con disparos de fusil por las disidencias de Calarcá, el mismo que tantos beneficios tiene por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Daniel Beltrán. Se trata del subintendente Luis Alfonso Flores, de 34 años y quien tenía 13 años de servicio en la institución, y el patrullero Roosevelt Alexander Lesmes Moreno, de 27 años, y que de los cuales llevaba 4 años de servicio en la policía. Ambos uniformados fallecieron en el lugar por la gravedad de las heridas, un hecho que ha conmocionado a los habitantes del Cartagena del Chairá por el vil asesinato de los uniformados, y en el cual también resultaron heridos el intendente Jorjan Fabián Márquez y el subintendente John Suárez González, quienes fueron trasladados a Florencia para ser atendidos en un centro médico. En el mismo hecho, un civil resultó lesionado y por fortuna no presenta gravedad. Las primeras versiones indican que los uniformados fueron atacados con armas de largo alcance y de manera despiadada. En la zona, las autoridades realizan la investigación para dar con los responsables de este hecho que enluta a la policía. Hablamos ahora de la crisis política en Venezuela, que a esta hora continúa en medio de la incertidumbre luego de la captura y extracción a Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro. Acaba de hablar en una de las marchas convocadas por el oficialismo que sigue mandando en Venezuela el hombre fuerte, el número 2, Diosdado Cabello, que dice que van a rescatar a Nicolás Maduro de la cárcel donde está detenido en Estados Unidos. ¿Sabe el imperialismo que ha cometido un terrible crimen? Que han asesinado a civiles, fueron asesinados, que estaban durmiendo y no tenían nada que ver y les explotó una bomba. ¿Sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes internas? ¿Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio, secuestrado aquí donde fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional de nuestra patria? Hoy las voces del mundo se levantan, pero sobre todo las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia.
Unas 5 y mientras tanto la televisión cubana confirma las identidades de los 32 integrantes de la Fuerza Armada de ese país que murieron, integrantes del cuerpo de seguridad de Nicolás Maduro, abriendo una nueva controversia. Todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces, pero se confirmó que 32 integrantes del ejército cubano custodiaban a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y también a esta hora se desarrollan las honras fúnebres de los integrantes de la Guardia que eran venezolanos y que murieron en la operación Dignidad Absoluta de los integrantes del ejército estadounidense. Unas 6 minutos. Mientras tanto, nombramientos que hace la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a un hombre sancionado por Estados Unidos por torturas. Es el nuevo integrante, el jefe de su Guardia de Honor. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, con este decreto firmado por Delcy Rodríguez se designa al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial o la Casa Militar, que es este componente encargado de la seguridad presidencial y del Palacio de Miraflores. Este general ha desempeñado varios cargos, fue ministro de Interior y Justicia, también director de la Policía Política y está en la lista de sancionados por Estados Unidos. Esta designación de González López se conoció a las horas de una situación confusa cuando en el centro de Caracas una cantidad aún no especificada de drones sobrevolaron varios edificios gubernamentales y eso generó una respuesta de funcionarios armados, según se pudo ver en decenas de videos que hay en redes sociales. Se escucharon ráfagas de disparos por la avenida Baral, la avenida Urdaneta, a escasos metros de Miraflores y al mismo tiempo también desde las inmediaciones del Parlamento. Bueno, fuerte detonaciones aquí en Miraflores, no se sabe qué. Han salido unas luces hacia arriba. Hay fusil. Hay disparo aquí. En Miraflores, activo. La versión oficial enviada muy breve comunicado a los medios de comunicación es que drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva. No ocurrió ningún enfrentamiento y todo el país se encontraba en total tranquilidad al momento de emitir ese comunicado. En paralelo, esta mañana habló el fiscal general Tarek William Saab, quien calificó la captura de Nicolás Maduro y de Silvia Flores como un secuestro internacional, adelantando además que su despacho investigará sobre las muertes ocurridas por el ataque estadounidense. Quiero igualmente informar que nosotros hemos designado como Ministerio Público a 3 fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes, civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana. Resaltar que a pesar de que el fiscal habla de decenas de bajas, hasta ahora no hay una precisión de parte del gobierno en cuanto a víctimas, heridos o daños materiales que dejó este ataque norteamericano el pasado sábado. El gobierno cubano, por un lado, confirmó 32 fallecidos, mientras el ejército venezolano solamente difundió esquelas de 23 uniformados fallecidos. En un encuentro con congresistas republicanos, hoy el presidente Donald Trump volvió a referirse a la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro. Dijo que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y sugirió que el helicoide, que es el centro de torturas al cielo abierto más importante del mundo, más grande del mundo, estaría en proceso de ser cerrado. Por ahora no hay evidencias de que eso esté ocurriendo. Juan Camilo Merlano. Como la más letal, sofisticada y exitosa operación jamás vista, se refirió hoy el presidente Donald Trump a la extracción de Nicolás Maduro, dando más detalles, destacando que hubo múltiples tropas en terreno. Hay que decir que en las últimas horas el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que había sido concretamente unos 200 efectivos en terreno. Dijo el presidente Trump que una vez ingresaron dejaron sin electricidad a gran parte del país y se refirió a Nicolás Maduro. They've been after this guy for years and years and years. And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. And he's killed millions of people. He's tortured. They have a torture chamber in the middle of... Llevaban años y años persiguiendo a este tipo y era un tipo violento. Él andaba subiéndose a los escenarios intentando imitar un poco mi baile, pero es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que están desmantelando, dijo el presidente Trump, al parecer refiriéndose al helicoide, el centro de tortura en Caracas, donde han sido recluidos varios prisioneros políticos y que según el mandatario estadounidense estaría siendo cerrado. También cabe destacar que en las últimas horas la líder opositora María Corina Machado le dio una entrevista a Fox News asegurando que quiere entregarle el Premio Nobel de Paz al presidente Trump como gesto junto al pueblo venezolano, porque lo que ha hecho en Venezuela es histórico. Hoy hubo reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos citada por Colombia.
el vicecanciller expresó su rechazo ante las amenazas del presidente Trump con una eventual intervención militar en Colombia. Miguel Cardosa. La salida pacífica a la crisis en Venezuela fue uno de los pocos puntos de coincidencia durante el Consejo Permanente de la OEA, donde los países de la región expusieron posturas divididas frente al régimen de Nicolás Maduro. Chile reiteró que Maduro carece de legitimidad, pero pidió no normalizar acciones que afecten la soberanía. Paraguay lo señaló como líder de una organización criminal transnacional, mientras Ecuador advirtió sobre los efectos de la dictadura, especialmente en materia migratoria. En contraste, el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo, rechazó cualquier acción que atente contra la soberanía de Venezuela y defendió a Gustavo Petro por lo que dijo son difamaciones de Donald Trump al acusar al mandatario de tener fábricas de cocaína. Estados Unidos centró su intervención en la situación humanitaria. Su embajador ante la OEA, Leandro Risotto, pidió la liberación de cerca de 1.000 presos políticos y respaldó una visita de la Comisión Interamericana a los centros de detención. Uruguay rechazó el uso de la fuerza, Guatemala pidió apoyo internacional para reconstruir la democracia y países como Costa Rica y Panamá insistieron en una transición pacífica y con legitimidad democrática. 1:11 y mientras tanto la canciller Rosa Villavicencio habló hoy en el Palacio de San Carlos y anunció que en los próximos días sería convocada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para evaluar la situación que se vive en Colombia y que se vive en Venezuela. Caterina Ávila. La intención es buscar una postura conjunta para rechazar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Colombia y su jefe de Estado, Gustavo Petro. A esta comisión son convocados ex cancilleres, expresidentes y la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso. Habla la ministra Rosa Villavicencio. La Comisión de Relaciones Exteriores va a ser citada, tiene su procedimiento y la citaremos en estos días. Hemos realizado diferentes acciones, como ha sido solicitar la reunión del Consejo de Seguridad y mantener vivo el debate y la deliberación. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, envió además una nota de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Gustavo Petro, que el gobierno considera ofensivas e irrespetuosas. En el mensaje se enfatiza que Colombia exige respeto y rechaza enérgicamente cualquier acción que viole la soberanía. También hacen un llamado para buscar el diálogo. Sin embargo, aunque el llamado del gobierno intenta hacer las posturas del presidente Petro han generado ciertas divisiones y ex cancilleres consideran que será muy difícil que la convocatoria de la comisión tenga acogida. Habla Marta Lucía Ramírez. Lo cierto es que hoy es imposible convocarla porque este presidente se dedicó a desinstitucionalizar, a insultar a los expresidentes de la República, a los ex cancilleres. Entonces no hay nadie que se respete y que vaya a ir en este momento a sentarse con él para tratar de construir una posición nacional, pero eso es muy delicado. Por ahora se descarta llamar a consultas a los embajadores de Estados Unidos, Daniel García Peña, y de Venezuela, Milton Rengifo. Cambiando de tema, a esta hora hay varios vuelos retrasados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por la nubosidad con la que hoy ha amanecido y se mantiene la capital del país. Nicolás Rodríguez. Y así continúa, Ricardo, escuche muy bien porque son más de 12 los vuelos afectados, mayormente de la aerolínea Avianca. Confirman desde la aerolínea además que esto se registra por las restricciones aéreas con las que el aeropuerto El Dorado está funcionando en este momento y además confirman que esto también pues ha tenido coletazos de lo que ha sido las condiciones meteorológicas confirmadas desde las horas de la mañana que confirmó la Aeronáutica Civil que por lo menos hasta las 6:20 de la mañana también hubo restricciones. Vuelos hacia Medellín, hacia Cartagena, Cúcuta, también hacia Ámsterdam por vía Cartagena han sido cancelados y atención para los pasajeros que van hacia Aruba, San Salvador, Curazao y Chicago porque estos vuelos respectivamente desde la aerolínea también han sido cancelados. Sin embargo, Avianca confirma que también hay vuelos retrasados hacia Pereira y la aeronáutica y también a la aerolínea LATAM confirma que hacia Barranquilla los vuelos también están represados. Confirman que esta restricción también se puede demorar a lo largo de la tarde, ya que todavía sobre la pista y sobre la torre de control hay mucha neblina. Y hay pronóstico de tormentas eléctricas para la tarde de este martes, según reporta el IDEAM. Aquí en Bogotá, cambiamos de tema, hablamos de el arresto oficial ya de Zulma Guzmán, la mujer detenida en Reino Unido y que sería la responsable de envenenar con frambuesas de chocolate impregnadas con talio a 2 menores de edad
en Bogotá. ¿Qué sigue en este proceso, Kalila Peña? Sí, señor. Mire, Interpol ya notificó a Zulma Guzmán, la principal sospechosa del fallecimiento de 2 menores por el consumo de frambuesas envenenadas con talio, sobre esa circular roja de Interpol y la solicitud de extradición a Colombia. Con esta diligencia fue capturada y ahora avanza el proceso para que la mujer de 54 años sea presentada ante la justicia británica e inicie su proceso de extradición a Colombia. El proceso en el Reino Unido contempla 2 escenarios. El primero es que Zulma acepte voluntariamente la extradición. El segundo, que se oponga a ella. En ese último caso, será una corte británica la encargada de decidir si autoriza o niega la entrega con base en eventuales riesgos de violaciones a derechos humanos. Aunque esa decisión es apelable, no suspende ese procedimiento y la extradición puede ordenarse mientras el recurso se encuentra en trámite. Este proceso se había detenido luego de que las autoridades británicas confirmaron que Guzmán fue rescatada por la policía tras un presunto intento de suicidio. 1:16 desaparecieron 46 armas de fuego decomisadas que estaban en un batallón del ejército en Barranquilla. Ya comenzaron las investigaciones. Felipe García. Sí, señor, 46 armas que estaban en bajo custodia del batallón de apoyo y servicios para el combate en Barranquilla y que hacía parte de un depósito de armas decomisadas a grupos criminales. La ausencia de este material fue detectada durante verificaciones internas de rutina, lo que llevó a la activación de protocolos de seguridad y a la apertura de investigaciones para establecer en qué momento y bajo qué circunstancias se produjo esta pérdida. Con el avance de la investigación, ya se confirmó que existen procesos penales y disciplinarios contra varios integrantes de esta unidad militar, entre ellos un teniente que estaría siendo investigado por su presunta responsabilidad en la desaparición de estas armas. Ya fue puesto en conocimiento la Justicia Penal Militar sobre este hecho y también la Inspección General del Ejército adelanta las investigaciones pertinentes. 1:17, doña Marcela Peña, ¿cuándo sabremos en qué porcentaje aumentan los arriendos para este año en Colombia? Ricardo, lo sabremos este jueves a las 6 de la tarde. Hay muchísima gente hasta ahora, de hecho es una de las tendencias principales de búsqueda en Colombia, tratando de saber cuál fue la inflación del año 2025, pero el calendario de publicaciones del DANE cambió desde el año pasado, por lo cual ayer 5 de enero no supimos el dato, solo lo vamos a tener hasta el jueves. Le doy las expectativas. Los analistas pronostican que la inflación estuvo entre el 5.13 y el 5.28, esto según la encuesta de Fedesarrollo. Recuerde que su arriendo no sube de inmediato, sube en esa proporción únicamente cuando se venza su contrato y llegue la hora de renovarlo. 1:17, hay noticia en Antioquia con las investigaciones por posibles irregularidades en la construcción de ciclorrutas para el oriente antioqueño, caso en el que está mencionado el gobernador Andrés Julián Rendón. Héctor Santamaría en Medellín. Pues Ricardo, buenas tardes. Aunque la Gobernación de Antioquia aseguró que la imputación al gobernador Andrés Julián Rendón fue extralimitada y obedecía que la Contralora Regional saliente Enedith González no se le autorizó crear nuevos cargos en la Asamblea Departamental, ahora el expediente por presunta responsabilidad fiscal en la construcción de ciclorrutas en el municipio de Río Negro cuando él fue alcalde entre 2016 y 2019, que involucran 26.000 millones de pesos, monto que llegó a ser girado a los constructores y que no fue terminada las obras, pasará de Antioquia a la ciudad de Bogotá. Uno de los principales argumentos, Ricardo, de la decisión del ente de control tiene que ver con un posible conflicto de intereses para abordar el caso por parte del nuevo Contralor de Antioquia, Juan Carlos Herrera, quien se ha desempeñado como apoderado del gobernador Rendón, por lo que puede comprometer su imparcialidad, Ricardo. 1:18, hablamos de más noticias del mundo, las protestas que siguen en Irán, de las conversaciones de paz en Ucrania y del duro invierno en Europa. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. 10º día de protestas en Irán, 35 muertos y más de 1.200 personas detenidas y amenazas de todos los lados. Por ello, el Consejo de Defensa de Irán advirtió que cualquier agresión o la continuidad de comportamientos hostiles contra el país será respondida de manera proporcional, firme y decisiva en alusión al apoyo de Estados Unidos e Israel a las protestas que sacuden a ese país. Y es que Trump había dicho que si empiezan, refiriéndose al régimen de Teherán, a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos va a responder con mucha dureza. Irán ha sido escenario de protestas ciudadanas desde el 28 de diciembre, las cuales se han transformado en reivindicaciones económicas, a demandas políticas e incluso han llegado a pedir el fin de la República Islámica. Vamos a Europa, porque allí hay una reunión de alto nivel por Ucrania. Estados Unidos liderará el monitoreo de un eventual cese de fuego en Ucrania que contaría con participación europea. Se lee en un proyecto
proyecto de declaración y que se debate a esta hora allí con la coalición de voluntarios aliados de Kiev. Son 30 dirigentes europeos y enviados estadounidenses los que se reúnen allí en París con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para abordar las garantías de seguridad a Ucrania en caso de un alto al fuego con Rusia. La fuerza multinacional que se desplegaría tras un alto al fuego proporcionaría además medidas de garantía en el aire, en el mar y en tierra para Ucrania. Y por último, también en Europa, las temperaturas invernales provocaron caos por segundo día consecutivo en los transportes en varias zonas de Europa, en particular en Francia, donde 6 personas murieron por una nevada y una ola de frío. En España, el termómetro cayó 15 grados bajo cero y en el Reino Unido 12. Países Bajos registró temperaturas por debajo de los 10 grados Celsius y el aeropuerto de Schiphol, esto es en Ámsterdam, canceló más de 400 vuelos. 1:21 en Deportes Octavio. A esta hora se juega un partido en la Liga Italiana, inusual. Hoy 6 de enero no hay mucha actividad deportiva, pero siempre hay fútbol. Hola Richie, con el gusto de saludarte y a todos los que se conectan a esta hora en Meridiano Blue. Hablaremos en un momento de lo que se está jugando, porque ya, por ejemplo, se jugó ese primer partido en el fútbol italiano. A esta hora juega la Roma, en un rato va a jugar la Juventus. También hay fútbol de la Premier League, un partido antes de la fecha completa del día de mañana. Copa Africana de Naciones, se están definiendo los últimos lugares a la próxima fase. También Copa del Rey, Supercopa Turca. Está jugando el Fenerbahce de John Jader Durán, está siendo titular el colombiano, pero en este momento está en el medio tiempo del partido. Así que todos los detalles, más información del fichaje del fútbol colombiano y todo en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Toda la información que está pasando en Venezuela y el mundo la encuentra aquí en Blue Radio. Edmundo González, que fue el ganador de las elecciones de hace año y medio, se reúne esta mañana, está terminando la reunión con Felipe González, el expresidente del PSOE en Madrid. Enrique. Debes saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:22, vamos a Cúcuta. Las familias de colombianos detenidos en cárceles venezolanas están pidiendo al gobierno nacional ayuda para lograr la liberación de ellos en la coyuntura política actual. Dicen que temen que la situación de sus seres queridos se complique por cuenta de la incertidumbre política en Venezuela, en la frontera. Con ellos está Silvia Patiño. Hola Ricardo, buenas tardes. Al puente Simón Bolívar llegaron hoy los familiares de más de 20 colombianos que permanecen en cárceles venezolanas, detenidos arbitrariamente por el régimen de Nicolás Maduro. Miriam Angarita es madre de Guzmán Humberto Ramírez, desaparecido hace 10 años luego de haber sido detenido en las protestas de 2015. Durante una década no supo nada sobre el paradero de su hijo hasta que en octubre del año pasado, uno de los 17 colombianos liberados le dijo que había conocido a un hombre con el mismo nombre de su muchacho, que hoy debe tener 35 años. A él lo agarraron en la frontera y desde eso entonces supe que estaba preso porque un abogado me llamó. En octubre que soltaron los presos, hubo un preso que dijo que en el rodeo 2 había un Guzmán Humberto Ramírez Angarita. Eso como que me dio esperanza. Yo espero en Cancillería que me dé una respuesta, que me ayude, que me solucione, para yo en realidad tener una fe de vida de él. Miriam no puede contener las lágrimas cuando cuenta la historia de su hijo, y es que en la lista de detenidos hay al menos 2 adultos mayores. Uno de ellos es Javier Giraldo García, papá de este hombre que pide a la nueva presidenta encargada de Venezuela que lo libere. El llamado es a Delcy Rodríguez para que actúe sensatamente, haga un paso glorioso en la historia y los libere, porque si no lo libera va a pasar lo que le está pasando a Maduro. Con pancartas y fotografías de estos 20 colombianos, Nubia, una joven que se ha convertido en vocera de las familias afectadas, cuenta que el gobierno colombiano ha hecho poco para traer de vuelta a casa a los secuestrados por el régimen. Algunos iban por trabajo, otros iban a hacer visita, otros iban a visitar a su mamá, uno iba a visitar a su hijo, que llevaban muchos años de no verlos, porque son personas que viven en Venezuela y estaban en Venezuela y ellos son colombianos, entonces iban a visitar, a reencontrarse y pues se encuentran con la fortuna de que por llevar un pasaporte y una cédula colombiana los detienen. En el caso de Alejo iba a trabajar por una ONG danesa con la cual él trabaja y se lo llevan y allá permanece. Hasta el momento el gobierno colombiano no ha dicho nada, lo único que dicen es que siguen trabajando, que pues ahorita la situación quizás se ponga un poco difícil, pero pues nosotros como familias, como amigos,
no perdemos la esperanza de que ellos vuelvan a estar acá. Hasta el momento ninguna autoridad colombiana se ha acercado aquí al puente internacional de Simón Bolívar a atender la solicitud de estas familias que casi todos los días llegan a la frontera en busca de ayuda para poner fin al secuestro de sus seres queridos que llevan años viviendo un infierno en cárceles del vecino país. Silvia, gracias. Y mientras tanto, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela confirma que son ya 14 los reporteros detenidos por el régimen en los últimos días. Piden acciones y su inmediata liberación. Pablo Arango. ¿Qué tal? Un saludo para los oyentes de Meridiano Blue. Es muy grave la situación en Venezuela en materia de libertad de expresión. Efectivamente, en las últimas horas fueron capturados 14 reporteros en Caracas, 13 extranjeros y un venezolano que se encontraban en el cubrimiento de la instalación de la Asamblea allí en Venezuela. 2 más fueron detenidos en la frontera. Todos estos comunicadores, reporteros extranjeros y también venezolanos fueron liberados. Sin embargo, denuncian desde el Colegio Nacional de Periodistas que les borraron la información, que les incautaron el material periodístico que tenían en ese momento. Para Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, que habló en Noticias Caracol en Vivo, este no es un hecho aislado. Esto es la consecuencia del régimen que hay en Venezuela y precisamente la violación a la libertad de expresión. Y entonces esto evidentemente es una violación flagrante al no solamente al ejercicio del periodismo, sino la violación a los derechos humanos y el derecho a la información, el derecho de informar y estar informado, ¿no? Ahora fueron 14 en Caracas, 2 en la frontera de Cúcuta con San Antonio, exactamente en San Antonio, estado Táchira. Fueron 2 ciudadanos españoles que fueron detenidos ayer y después fueron liberados en horas de la noche. Y hay un dato que es fundamental y es que de los más de 800 presos que hay en este momento en Venezuela, 21 son comunicadores sociales, son reporteros que han sido detenidos. 3, por ejemplo, trabajan de cerca con María Corina Machado, que están detenidos, y a ninguno, atención, a ninguno les han respetado el debido proceso y han tenido la posibilidad de comunicación con abogados. Desde el viernes pasado están paralizadas las exportaciones petroleras de Venezuela hacia casi todo el mundo. Solamente están saliendo los buques cargados hacia Chevron, hacia Estados Unidos, Marcela. Pues Ricardo, ese es un análisis que está haciendo Reuters a partir de los datos y los papeles de embarque. ¿Qué concluyen? 5º día consecutivo en que están paralizadas las exportaciones de petróleo de la estatal petrolera PDVSA hacia Asia. Acuérdense que China es el principal comprador de petróleo venezolano. Lo único que se está embarcando es petróleo que está siendo cambiado de puerto, digamos, entre un puerto y otro de Venezuela, y petróleo que se cargan los barcos, pero se queda ahí, porque además esto coincide con la crisis de almacenamiento que tiene Venezuela. Hace un par de semanas ya Estados Unidos está interceptando los cargueros de petróleo provenientes de Venezuela, lo que ha hecho que ese país se quede sin dónde almacenar el crudo que produce todos los días. Lo único que está saliendo, ya usted lo mencionó, es el petróleo que Chevron, petrolera estadounidense, lleva con rumbo a su país. 1:28, la crisis humanitaria en Venezuela preocupa a diferentes agencias de Naciones Unidas, que desde su Oficina de Derechos Humanos critica la operación en la que fue capturado Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Silvia Carrasco desde Londres. Los comentarios de la Agencia de Derechos Humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra se producen tras los hechos del fin de semana. La portavoz Rabina Shamdasani fue la encargada de precisar el punto de vista de la agencia. We are deeply worried about the situation in Venezuela following the U.S. military operation over the weekend. It is clear that the operation undermined a fundamental principle of international law, that states must not threaten or use force against the territorial integrity or political independence of any state. The U.S. has justified its intervention on the grounds of the Venezuelan government's long-standing and appalling human rights record. But accountability for human rights violations cannot be achieved by unilateral military intervention in violation of international law. Dice, estamos profundamente preocupados por la situación en Venezuela tras la operación militar estadounidense del fin de semana. Es evidente que la operación socavó un principio fundamental del derecho internacional. Este es que los estados no deben amenazar ni usar la fuerza contra la integridad territorial ni la independencia política de ningún estado. Shamdasani desestimó las justificaciones estadounidenses sobre las prolongadas y atroces violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano para justificar la redada. Apuntó que los venezolanos merecen justicia, pero que debe hacerse a través de un debido proceso. Por otra parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la misma ONU informó esta mañana que según sus informes hay 7,9 millones de personas en Venezuela que necesita apoyo
urgente. Esto es más del 25% de la población del país, pero sin embargo dice que no tiene financiamiento para ir en su ayuda, que solo cuentan con el 17% del total necesario. En contraste, Silvia, el gobierno de Israel está celebrando la detención de Nicolás Maduro. Tienen una lectura particular de lo que está pasando. Creen que con esto se va a debilitar Hezbollah y por extensión también se va a debilitar Irán. Enrique Rodríguez. Para el gobierno de Israel, Nicolás Maduro ha liderado un régimen terrorista respaldado por Irán y utilizando a Venezuela como plataforma para el narcotráfico y el lavado de dinero de redes terroristas de Hezbollah. Así lo señalaba Shosh Petrosian, que es el portavoz del Ejecutivo israelí. Now, the Foreign Ministry has actually said that Venezuela has destabilized the region there, serving as a base for Hezbollah terror operatives and hosting Iranian weapons production facilities. La vocera del gobierno hebreo señaló que Venezuela sirvió también de base para los operativos terroristas de Hezbollah y albergó instalaciones de producción de armas iraníes. En términos similares se pronunció en las últimas horas el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien declaró que Irán exporta su terrorismo a Venezuela para perjudicar a Israel y a Estados Unidos. Para los analistas del diario israelí The Jerusalem Post, Caracas no estaba directamente bajo el control operativo de Teherán, ni albergaba fuerzas iraníes en su territorio a gran escala. Sin embargo, a través de Hezbollah, Venezuela se convirtió en algo muy importante para los ayatolá, en un punto de apoyo crítico en el extranjero, que generaba dinero en efectivo, blanqueaba fondos procedentes del narcotráfico, movía operativos y permitía a Irán proyectar su poder lejos de Oriente Medio. Para el mismo diario, el arresto de Maduro llega tras una serie de golpes a la posición regional de Irán. Israel golpeó a Hamas en Gaza, decapitó a Hezbollah en el Líbano y debilitó las capacidades hutíes en Yemen. En conjunto, todas esas circunstancias y la fuerte crisis de contestación interna que se vive en el régimen de los ayatolá ilustran el declive del poder de Irán, siempre según la versión que circula hoy en Israel. ¿Por qué el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, decide presentar una denuncia penal ante congresistas? Eso fue lo que respondió en Mañanas Blue. Esta no es una opinión ni una posición del gobierno nacional. Es una decisión unilateral, personal, como ciudadano colombiano. No lo estoy haciendo en mi condición de ministro, porque me parece que la conducta de estos tres congresistas y otros, estos tres, por lo menos estos tres, transgreden todos los límites y violan la Constitución Nacional y también se colocan por fuera del Código Penal. Y le voy a explicar por qué. Porque no estamos hablando de una opinión en favor de Trump a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela o de las tensiones entre Colombia y Venezuela. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Por qué Tomás Guanipa, junto a otros dirigentes de la oposición, estaban participando junto a la asamblea que está tan dominada por el chavismo? Esto dijo en Mañanas Blue. Mira, porque nosotros creemos que tenemos que dar una lucha en Venezuela para poder lograr que el cambio sea real. Resistir dentro del país, yo creo que es la labor más difícil que puede tener cualquier opositor. Ayer en la instalación de la Asamblea Nacional, cuando yo saqué una franela, una camiseta, para poder mostrar lo que es el clamor de millones de venezolanos sobre la libertad de los presos políticos y la libertad para Venezuela, pude constatar lo que significa un espacio que está totalmente secuestrado por la arrogancia, por la soberbia y por la intolerancia, la forma como reaccionaron, la forma como después de la sesión me abordaron y me amenazaron, demuestra claramente lo que significa vivir dentro de Venezuela y hacer oposición dentro del país. Pero estoy convencido también que lo peor que le puede pasar a Venezuela es que nos quedemos sin oposición dentro del país. Y un poco de eso lo hemos visto en los últimos días, hasta con declaraciones de funcionarios. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Ferguson. Y comenzamos hablando de fútbol porque a esta hora se desarrollan 3 partidos de la jornada del fútbol en Italia. En realidad está jugando la Roma, en un rato va a jugar la Juventus, jugó
el Pisa, el equipo de Juan Guillermo Cuadrado. El colombiano sigue afuera del plantel del Pisa por lesión, por una lesión muscular. El Como de C. Fábregas terminó ganando 3-0 ese partido. La Roma gana 2-0 frente al Lecce. Davis Vázquez está en el banco de los suplentes, el segundo arquero hoy del equipo capitalino. Mientras tanto, Sassuolo va a jugar frente a la Juventus. Se espera que Cabal esté en el banco de los suplentes por parte del conjunto turinés frente a Sassuolo. Esto en el fútbol italiano, que repetimos, se van a jugar 3 partidos el día de hoy. En la Premier League a las 3 de la tarde van a jugar el West Ham frente al Nottingham Forest en Londres. Mañana arrancará una jornada de muchos partidos. Mientras tanto, en la Copa Africana de Naciones a esta hora, Argelia le está ganando al Congo Democrático. Argelia va a clasificarse en principio en 120 minutos a los cuartos de final de la competencia. En un rato van a jugar Costa de Marfil y Burkina Faso. Copa del Rey en España, Granada le está ganando 1-0 al Rayo Vallecano y lo está eliminando de la competencia. Está por comenzar el segundo tiempo de la Supercopa de Turquía. El Fenerbahce está ganando 1-0 frente al Samsunspor. En ese partido está jugando como titular el colombiano John Hader Durán. Está ganando 1-0 su equipo por arrancar el segundo tiempo. A las 3 de la tarde también se va a jugar Copa de la Liga en Portugal. El Sporting de Portugal, con Luis Suárez a la cabeza, estará jugando frente al Vitória Guimaraes. Eso entre las novedades entonces de los diferentes partidos que se están jugando a esta hora, en la previa también de lo que va a ser mañana esa larga jornada de la Premier League, que incluirá partidos de los futbolistas colombianos como el Crystal Palace, como el Wolverhampton. También habrá duelos del Fulham, del Chelsea y del Manchester United, y todos a la espera también de la jornada del fútbol en Italia, porque va a jugar el Bologna de John Lucumi frente al Atalanta. También la Supercopa de España. Hoy viajó el Real Madrid a tierras árabes para también sumarse a la Supercopa. Mañana van a jugar Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Estamos atentos entonces. Recuerden, a las 3 de la tarde juega el Sporting de Portugal con Luis Suárez. Está jugando el Fenerbahce con John Hader Durán. Mucho fútbol, todas las novedades acá en Meridiano Blue. Se conocen las identidades de los 5 policías secuestrados por el ELN en el Catatumbo. Toda la información aquí en Blue Radio. Hay que señalar que ya está la información prevista de estos uniformados. Los policías secuestrados fueron identificados como los patrulleros José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras y Ramón Alberto Coronel Medina, adscritos a la subestación de Petróleo, así como el patrullero Daniel de Jesús Granada Quirós de la subestación de Tres Bocas, todos con jurisdicción del municipio de Tibú. Sin embargo, tras la verificación, recordemos lo que usted estaba diciendo, la guerrilla del ELN decidió dejar en libertad a un subintendente, que posteriormente fue la persona que dio aviso a las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Hay un plan candado en ese momento. El puesto de mando unificado gira en torno al secuestro de estos 5 uniformados por parte del ELN. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. A esta hora en Meridiano Blue. Se hacen llamar estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC. No es sino una fachada o una subdivisión del grupo criminal de alias Calarcá, el mismo que habría infiltrado al ejército y a la Dirección Nacional de Inteligencia, el mismo que mató 13 policías en Amalfi en agosto del año pasado y con el que el gobierno del presidente Petro mantiene unas negociaciones de paz, incluso zonas de ubicación, zonas de concentración. Son los responsables del asesinato de 2 policías de manera cobarde mientras estaban descuidados y causando heridas a otras personas que estaban en la misma mesa en Cartagena del Chairá. Ya están identificados los cabecillas de ese grupo criminal. Felipe García. Las autoridades identificaron a la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las FARC como la responsable del ataque armado en el que fueron asesinados 2 policías en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. De acuerdo con información de inteligencia, esta organización criminal delinque en la región bajo el mando de Juan Agudelo Salazar, conocido con el alias de Cotis o Urías, señalado como uno de los cabecillas más peligrosos y con mayor capacidad de fuego en la zona. Según las investigaciones, alias Urías tendría bajo su control directo a 2 comisiones armadas que suman más de 60 hombres fuertemente armados,
armados. Estas estructuras están lideradas por Wilber Lugo, alias Darwin Núñez, quien dirige la comisión Miller Perdomo, y por Dairo Parra, alias Sebastián, responsable de la comisión Diomedes Galvis. Ambas comisiones serían las encargadas de ejecutar acciones armadas, control territorial y ataques contra la fuerza pública en diferentes sectores del Caquetá. La estructura Rodrigo Cadete es considerada por las autoridades como una de las más violentas que delinquen actualmente en el departamento. A este grupo se le atribuye el asesinato del subintendente Luis Alfonso Flores y del patrullero Roosevelt Lesmes Moreno, quienes perdieron la vida durante un ataque armado. En los mismos hechos resultaron heridos el intendente Jorjan Márquez y el subintendente John Ferney Suárez, quienes recibieron atención médica tras el atentado. Esto se vivió minutos después del ataque. 2901, compañeros, patrullero Lesmes y subintendente Flores. Marica, Lesme, marica. Ese conflicto fue en las instalaciones o fue cuando están realizando los rullajes en la jurisdicción. Según la primera versión oficial, la comunidad había solicitado la presencia de la policía en un reconocido establecimiento comercial del municipio. Los uniformados acudieron al llamado y mientras se encontraban sentados en una mesa compartiendo con otras personas, fueron sorprendidos por hombres armados que abrieron fuego con ráfagas de fusil. El violento ataque dejó como saldo los 2 policías muertos y 3 personas heridas, entre ellos 2 uniformados más y un civil. Felipe, gracias. Y Naciones Unidas está revelando que los 5 uniformados secuestrados por el ELN iban vestidos de civil al momento en que perdieron su libertad. Todo esto ocurre en medio de la crisis humanitaria en el Catatumbo. Llevamos más de 130 familias desplazadas y apenas es 6 de enero. Salima Félix. Marcela, la ONU Derechos Humanos rechazó el secuestro de los 5 policías en la zona del Catatumbo y exigió su liberación inmediata, así como el respeto por su vida e integridad. Según la organización, los uniformados se movilizaban vestidos de civiles en un vehículo de transporte público cuando fueron interceptados en la vía al municipio de Tibú por el grupo armado. El hecho se da mientras se intensifican los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, una situación que ha provocado nuevos desplazamientos forzados en la zona. De acuerdo con la defensora del pueblo Iris Marín, en los últimos días al menos 130 familias conformadas por cerca de 300 personas han llegado desplazadas a la ciudad de Cúcuta, provenientes de zonas rurales de Tibú y del municipio del Tarra, donde persisten los combates entre los grupos armados ilegales. Uno de los líderes sociales de la región aseguró que tuvo que salir del territorio por las amenazas y las restricciones impuestas a la población civil. Esto dijo: hay harto movimiento de fuerzas guerrilleras en el territorio, en las cercas, las veredas. A la comunidad en sí no han llegado, pero cuando ellos salen a hacer su vuelta, su compra, los corregimientos, pues ha sido bastante complejo. Hay restricciones, hay prohibiciones de salir, entonces les dice que no pueden salir. Pues también algunos que somos muy señalados nos tocó salir, algunos estamos resguardados. Para que el líder social también hizo un llamado a que la presencia de la fuerza pública en la zona garantice seguridad para toda la población sin distinción y permite que comunidades indígenas, campesinas y habitantes del territorio puedan movilizarse con tranquilidad. También se pronunció la Iglesia Católica en Tibú, está exigiendo la inmediata liberación de estos 5 policías secuestrados en las últimas horas, aparentemente por el ELN. Rocío Franco. Sigue la violencia en la zona del Catatumbo con el secuestro de 5 policías en Tibú. El obispo de Ocaña, Monseñor Orlando Olave, ha pedido que le respeten la vida a los uniformados. Primero, el respeto a la vida, ¿no? Yo creo que ese es el primer elemento, hace parte del derecho internacional humanitario, respeto a esas personas y el derecho internacional humanitario, que esperamos que todos los actores lo cumplan, pues obviamente dice, esos son combatientes fuera, digamos, de acciones de combate. Entonces, pues la liberación de estas personas, porque yo creo que el secuestro es una cosa terrible que daña el corazón de las personas, de los secuestrados, daña el corazón de sus familias, genera caos, sin duda, en estas situaciones de conflicto. El obispo ha pedido garantías para todos los organismos humanitarios que puedan realizar las labores que terminen con la liberación lo más pronto posible de los 5 policías. Rocío Franco, Blue Radio. Y en el suroccidente del país, casi 200 familias han llegado desplazadas a Cali desde el municipio de Buenos Aires en Cauca. La crisis desatada por las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Hugo Mario.
Marcela, la llegada paulatina de familias procedentes de Buenos Aires, Cauca, a la ciudad de Cali comenzó a mediados de diciembre tras el ataque de las disidencias de las FARC que destruyó la sede de la alcaldía, la estación de policía y decenas de viviendas del municipio. Sin embargo, la Personería de Cali esta mañana reportó la llegada de muchos más desplazados que sienten temor por la amenaza de un nuevo ataque terrorista contra su población. El personero Gerardo Mendoza. Entre el 16 de diciembre y el 29 tuvimos un total de 139 familias. El 29 se presentó un masivo de 36 familias y el día de hoy recibimos en Cali aproximadamente 13 familias, una situación alarmante que desborda cualquier situación en materia de derechos humanos. Entre los desplazados hay más de 70 menores de edad. Sus padres prefieren que permanezcan en Cali por temor a que sean reclutados por las disidencias allá en Buenos Aires, Cauca. Sí, es crítica la situación de orden público en el Cauca y este desplazamiento forzoso que se origina hacia la ciudad de Cali. Hugo Mario, gracias. En Antioquia solo se conoce de un operativo contra cultivos ilícitos durante este año. Fue el operativo en el que fueron asesinados 13 policías en Amalfi. La gobernación está alerta porque, escuchen la cifra, hay más de 23.000 hectáreas de hoja de coca sembradas solamente en Antioquia. Solo en Antioquia. Danilo Arias. Y es que hay preocupación en Antioquia por los cultivos ilícitos que no solo habrían aumentado en los últimos años, sino que al parecer carecen de operativos que los contrarresten. Así lo dijo el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, quien indicó que la única operación de la que se tuvo conocimiento, y eso que por el fatídico desenlace durante 2025, fue la acontecida en la vereda Los Toros de Amalfi, que dejó 13 policías muertos, grupo que adelantaba una aspersión manual. Lo único que sí tengo que dejar claro es que el departamento tiene más de 23.000 hectáreas de coca. Aquí el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada para acabar con ese flagelo. En contraste con este reporte, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio indicó que en el departamento de Antioquia hasta el 10 de diciembre del año anterior se reportaron hectáreas en sustitución en los municipios de Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango y Tarazá, que ascienden a 1.923 hectáreas en sustitución en todo el departamento. Y para acabar de completar este complejo panorama de orden público, doña Salima, vuelvo con usted porque hay alertas relacionadas con las comunidades indígenas en la costa Caribe. Marcela, sí señora, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que la alerta por riesgo humanitario para comunidades indígenas en el Caribe colombiano se centra en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar, en La Guajira, donde se ha detectado un incremento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Según Naciones Unidas, estos enfrentamientos han generado impactos humanitarios significativos sobre comunidades indígenas del pueblo Wiwa. Aproximadamente 195 personas han sido desplazadas, entre ellas familias de la comunidad indígena de la Múcura, una situación que afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio. A esto se suman restricciones al acceso de alimentos y a servicios básicos, amenazas a docentes y líderes comunitarios. Las autoridades y la Defensoría del Pueblo han señalado que en La Guajira y la Sierra Nevada hacen presencia de estructuras armadas como el Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:47. Hablamos de los detalles del desmantelamiento de una red de corrupción conformada por integrantes del CTI, miembros de la policía y miembros del IMPEC, que formaban una red que estaba cometiendo actos de corrupción en procesos penales, estaban cobrando dinero para no ejecutar órdenes de captura y también para viciar procesos, de tal suerte que los jueces no pudieran seguir adelante investigaciones. Kalila Peña, ¿cómo es la historia? Sí, señor. Mire, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal del caso expuso el presunto modus operandi de la estructura ilegal que habría exigido pagos que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos al narcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez alias Manicomio y a varios integrantes de su familia para evitar medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes, impedir órdenes de captura, entre otras acciones judiciales. Habla la fiscal del caso. Donde son intimidados porque quien se sube, Carlos Iván Mendieta Moya, porta en su cinto lo que ellos consideran un arma de fuego, los intimida con una actitud agresiva, donde les dice que los van a capturar y les pide 1.000 millones de pesos, que si no pagan los 1.000 millones de pesos se van a ir todos detenidos.
La investigación también reveló que los presuntos integrantes de la red, aprovechando sus funciones como policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de manera deliberada para afectar el curso de los procesos. Todos los errores que intencionalmente cometen dentro del proceso penal para que se caiga a futuro o para que no den las medidas o para que el juicio se pierda. Y esa es la garantía que le dan a esas víctimas que abordan para constreñirlas, para que paguen el dinero, porque eso es la garantía para que no sean capturados y para que el juicio se pierda. Les dicen, vamos a hacer el proceso, los vamos a capturar, pero este caso se cae porque cometimos estos errores de manera intencional para que ustedes queden en libertad. Pues ante la negativa de entregar dinero y denuncias por parte de las víctimas, los implicados habrían reaccionado con retaliaciones y nuevas intimidaciones, además de presiones contra uno de sus propios copartícipes, Luis Riveros. Por este motivo, la Fiscalía pidió para este exfuncionario la medida domiciliaria. Divisas, bolsas y mercados en Meridiano Blue. Y hablamos ahora de la cuesta de enero, del aumento de los precios este mes, potenciada por el aumento del salario mínimo del 23,78%. El gobierno prometió decretos para desindexar una serie de aumentos atados al mínimo. Por ahora no se conocen, Marcela, pero además hay dudas sobre qué se puede y qué no se puede desindexar vía decreto. Sobre todo, Ricardo, en lo que tiene que ver con vivienda, porque mucha de la normativa que regula la vivienda no está en decretos, sino en leyes de la República. Sorprendentemente, eso incluye el plan de desarrollo de este gobierno que fija el límite de precio de la vivienda de interés social en salarios mínimos. No solo eso, yo le cuento que además tanto el subsidio que le entrega el Ministerio de Vivienda a los compradores como el que ellos pueden pedir en su caja de compensación está indexado al salario mínimo, con lo cual cambiarlo pues puede impactar negativamente también la cantidad de plata que la gente recibe para hacer sus compras. Además, tengan en cuenta que ya el propio gobierno reconoció que no se puede meter en la mitad de una promesa de compra-venta, así que si usted ya firmó una promesa de compra-venta en salarios mínimos y no en pesos, lo único que le queda es esperar a ver qué determina la constructora y si le hacen el cobro completo. Pero además, Ricardo, hay otra cosa, y es que la mayoría de cobros ya están siendo o ya han sido separados en los últimos años del salario mínimo. Le voy a poner ejemplos. Las matrículas ya subieron sin tener en cuenta el salario mínimo. Los trámites de notarías, también lo que tiene que ver con el SOAT, todos los cobros o los pagos que hace uno en la EPS cuando va al médico, todo eso se subió con medidas ligadas a la inflación, bien sea la unidad de valor tributario o la unidad de valor básico. Aún así, hay algunas cosas cada vez menos que siguen indexadas al salario. Le pongo un ejemplo: si usted va a hacer trámites de movilidad en Bogotá, esos trámites sí subieron el 23,7%. Termino diciéndole que entre la cuesta de enero lo que tiene que analizar ahora el gobierno es cómo vamos a quedar en materia de peajes. El gobierno define cuánto suben los peajes de vías a cargo del Invías y ya cada concesión define lo que va a hacer en las vías, por ejemplo, en las 4G. Sin embargo, acuérdese que en los últimos años el gobierno ha logrado convencer a las concesionarias de aplazar los incrementos a cambio de mayores plazos en los contratos. Pues veremos, Marcela, hablando de la cuesta de enero en Bogotá, no solamente sube el pasaje de Transmilenio, como usted lo decía, subieron ya los precios de los partes, de los comparendos, el servicio de grúas y los trámites en movilidad, y suben atados al salario mínimo. Nicolás. Pues Ricardo, si usted es una de las personas que tiene esos comparendos o le colocaron un comparendo este 2026, se preste mucha atención porque los más comunes son a por estacionarse en lugares que prohibidos, o a por el exceso de velocidad y por andar en pico y placa o con la revisión técnico-mecánica vencida. Estos comparendos subieron a 632.232 pesos con respecto al año 2025. Si a usted le inmovilizaron un vehículo y se lo llevaron para los patios, el primer día este costo es acumulable, y si usted por lo menos tiene su carro particular y se lo llevaron para los patios, el primer día le va a costar 167,000 pesos, pero si pasa de los 4, la tarifa es acumulable y es de 67,200 pesos por día hasta completar los 30, y después de los 31 días va a haber una tarifa especial que va a ser el acumulado de los 30 días más una tarifa adicional. Pero Ricardo, si usted de las personas que va a hacer por lo menos los trámites para sacar la licencia de conducción, tenga en cuenta que para este año el del vehículo particular o el de
del carro quedó en 329.800 pesos. Y Marcela, para usted que sacó su licencia. No, que la voy a moto, sacar. Bueno, que la va a sacar. 23, pues por no moverme y no hacerlo antes del 31, toma, 23% más. 272.700 pesos para los que vayan a sacar su licencia de motocicleta, y la renovación de licencia de Ricardo queda para vehículos particulares o los carros en 151.500 pesos y para la moto 266.400. Pero estamos a punto de saber cómo va a ser entonces ese manejo del pico y placa para los carros no matriculados en Bogotá, y para quienes deseen hacer ese cambio de placa, mucha atención, porque el distrito confirmó que este precio quedó en 708.200 pesos, mientras que para la moto este cambio de las placas, la física, quedó en 420.700 pesos. Ay, gracias, Nicolás. Y atención, caleños, 300 pesos más es lo que les va a costar el pasaje de transporte este año. Stephanie Toledo. En las últimas horas, la Alcaldía de Cali publicó el borrador del decreto que define el valor del pasaje del sistema de transporte masivo MIO para el 2026, el cual tendrá un incremento de 300 pesos, pasando de 3.200 a 3.500 pesos este año. Por otra parte, ya inició el cambio de tarifas para el servicio de taxis en la capital del Valle del Cauca, dejando en firme la mínima en 7.100 pesos durante el día, y después de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, la mínima queda en 8.900 pesos. Y en Bucaramanga ya se siente el alza de varios servicios de transporte. Julián Patiño. Las tarifas del transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga registraron un incremento para el año 2026, siendo el servicio de taxi uno de los que presentó el ajuste más significativo, quedando la carrera mínima en 9.100 pesos. El concejal de Bucaramanga, Cristian Reyes, quien hace parte del comité que fijó los precios, explicó a qué se debe este aumento. Esto se debe a la implementación de la reforma laboral. Esto es lo que nos explicaba la Dirección de Transporte del área metropolitana, que fue socializado con las empresas de transporte público individual de taxis de la ciudad. El primer factor ha sido pues el incremento de la gasolina, y el segundo pues con la reforma laboral hoy en día pues exige que en el gremio de los taxis a los conductores se le tenga su seguridad social, y pues tenemos que estar en el marco de la legalidad. En el caso de los buses de servicio público, la tarifa quedó en 3.000 pesos para rutas cortas y en 3.600 para las rutas largas. Y en Barranquilla sigue el análisis. Todo apunta a que el pasaje de transporte puede llegar a subir 400 pesos, doña Ingel de la Rosa. En Barranquilla, las autoridades aún se encuentran analizando los costos que tendrá el sector transporte a partir del nuevo salario mínimo para poder determinar cuánto será el aumento en los pasajes de Transmetro y buses urbanos. Los taxistas también están a la espera de ser notificados sobre cuál será el incremento en la carrera mínima. Lo que hasta ahora sí se ha anunciado es un aumento en los pasajes de los buses interdepartamentales que cubren la ruta entre Sabanalarga y Barranquilla, el cual subirá alrededor de 1.000 pesos desde el 14 de enero y costará 11.200 pesos o 12.700 si el bus tiene aire acondicionado. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Se complica la atención, la entrega de insumos, de medicamentos a los pacientes de la nueva EPS. Las filas son cada vez más largas. Laura Olarte está con los pacientes de la nueva EPS. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Justamente nos encontramos en una de las sedes de la nueva EPS, en donde decenas de ciudadanos llegan hasta este punto para pedir una autorización para finalmente reclamar los medicamentos que se han tardado hasta 3 meses o más. Muchas veces se van con las manos vacías. Esto es lo que nos denuncian los usuarios. Que nos dicen acá es que tenemos que esperar de 10 a 15 días para poder saber en dónde nos van a dar medicamentos. Desde noviembre que no me la han dado. Me ha tocado consumirlas por otro lado, pero de todas maneras no es justo. Independientemente de la sede, según los usuarios, las respuestas son las mismas y las largas filas perduran. Venimos de la Pastrana y tocó irnos para acá a ver, y aquí pues más o menos nos atendieron y nos dijeron que esperáramos 8 días más. Si tú entras, tú te vas a dar cuenta que las filas son interminables. Hoy tuve que venir para que me hicieran una autorización con respecto a mi hija, y esa autorización la logré única y exclusivamente porque la Defensoría vino conmigo. Y es que recordemos que el pasado 30 de diciembre la nueva EPS asignó nuevos gestores farmacéuticos a nivel nacional, en donde buscaban garantizar la entrega en 11 departamentos a 1.642.000 afiliados. Esto como plan de contingencia para garantizar la continuidad de la entrega de los medicamentos tras la terminación del convenio con Consubsidio. Pero la situación hasta el momento no ha cambiado y las denuncias contundentes se mantienen. Una 58, Octavio, el gol colombiano a esta hora en Europa. Exactamente, en la Supercopa de Turquía.
Colombia, Richie, gol del Fenerbahce, gol de John Hader Durán. El equipo turco está ganando 2-0 frente al Samsunspor en esa Supercopa. Repetimos, gol de John Hader Durán en el minuto 70. Y atención mamás, atención papás, miles de cupos para niños y niñas en Cundinamarca y Bogotá para que se matriculen en las instituciones educativas oficiales. Las autoridades están llamando a las familias para que se pongan las pilas y no dejen el trámite para el final. Nicole Buitrago. Buenas tardes. Se agota el tiempo para que su hijo, hija o familiar reciba un cupo estudiantil para colegios oficiales en Cundinamarca y Bogotá. Así lo advirtieron las autoridades educativas, que anunciaron que aún hay disponibilidad de miles de cupos para el año 2026. Jorge Emilio Rey es el gobernador de Cundinamarca. Tenemos aproximadamente 195.000 cupos disponibles y esperamos que con un simple trámite puedan protocolizar su matrícula en las instituciones educativas que tienen horarios desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Bogotá, el distrito anunció incluso una jornada especial durante los próximos días para atender a padres y madres de familia. Jorge Rodríguez es el director de cobertura de la Secretaría de Educación de Bogotá. Esta semana arrancamos toda la atención presencial en 4 puntos de Bogotá. Ayer atendimos cerca de 3.000 personas. Estamos atendiendo en horario continuo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué deben hacer las familias? Es muy fácil. Ingresan a la página www.educacionbogotá.edu.co, solicitan el agendamiento, llenan los datos principales. El reto es incrementar sin duda el número de estudiantes que no solo van a ingresar al sistema educativo, sino que buscan permanecer y luego transitar a la educación superior. Hoy más de 700 instituciones educativas públicas están disponibles. Usted solo debe consultar los canales oficiales para tramitar su solicitud.